¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Una tarde más, un domingo más que podemos estar predicando, trayendo la palabra del Señor. Y qué bueno que a medida que se van conectando nuestros hermanos, recuerden, somos de la Iglesia El Arte del Espíritu. Y quien les habla es el pastor Alfredo Graciano. Y aquí estamos conectándonos nuevamente para poder traer un hermoso mensaje del Señor, ¿sí? Así que bien, podemos ver cómo muchos se van conectando a medida que pasa el tiempo. Gloria a Dios, desde Mendoza ya están conectados, de aquí de Buenos Aires. Y qué lindo interactuar de esta forma, ¿no? Tenemos este privilegio de poder emitir el mensaje aún dentro de todo tipo de restricción. A través de este medio de comunicación hacemos llegar a los hogares en la palabra viva y eficaz, ¿sí? Así que qué bueno que en esta noche toda la iglesia nuestra esté conectándose, y también las iglesias, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, en todo lo que es el país, la nación. Así que gracias, hermanos, por estar presentes. Yo no sé ustedes, pero por lo menos desde este lugar se puede sentir una grata presencia. Él ha tomado dominio y control en esta noche, y realmente esta palabra, como muchos vamos a ir compartiendo, queremos hacerle llegar esta presencia hermosa, presencia que nos levanta, que nos reivindica, que nos da gozo, que nos transforma aún en nuestras equivocaciones. Así que desde San Rafael, Mendoza, Ministerio Vida y Paz, podemos ver, ¿sí? Ahí está, mire, Mayra, Gustavo, hay muchos que se están conectando. Muchas gracias, hermanos, gracias desde otros lados. Así que el templo se ha cerrado, pero bueno, la iglesia sigue viva, ¿sí? Así que en esto que tenemos que gozarnos, tenemos que estar presentes. Hoy lo que vamos a hablar es una palabra un poco dura, y no es que sea característica, pero realmente nos lleva a modificarla, y cuando queremos hacer eso es como que sentimos dentro nuestro la palabra ideal para esta noche, ¿sí? ¿Cuál será la palabra ideal? Porque cuando nosotros queremos ubicarla conforme a nuestra ideología o cultura, nos damos cuenta que no encaja, ¿sí? La palabra termina siendo la ideal cuando es Dios el que termina conduciendo. Nosotros somos simples canales para hacer esta conducción, así que damos gracias al Señor, y mientras muchos se van añadiendo en esta noche, oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, Dios. Gracias por esta gran oportunidad de ser canales de tu bendición, de poder conducir, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Y qué hermoso que es tu gloria, tu poder, y te ruego que la misma presencia que en esta noche se siente aquí sea para con ellos, para todos los que hoy se están conectando y los que aquellos a futuro van a ver este mensaje, este sermón. Pedimos que los rodees, puedas sensibilizar sus corazones en esta noche a través del toque de tu amor. Tu gloria esté, Señor, en nuestras vidas, llenándonos para poder comer ese maná celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es estar en su presencia. Mire, quiero pedirle que me acompañe a abrir en el Evangelio de San Lucas, allí en el capítulo 9. En el capítulo 9 nos vamos a encontrar con una historia trágica. Un profeta
que se preparó por 30 años en el desierto, pero con un ministerio tan corto, es el más corto de todos, sabiendo que Juan el Bautista no tuvo pelos en la lengua para refutar ante la corrupción de un rey corrupto, un rey que no solamente venía heredando la corrupción de su padre, sino que al perpetuarse allí en el gobierno también utiliza el poder como para poder hacer lo que a él se le antojaba sin importar la denuncia que tenía presente. Y cuando vemos esta historia de Herodes el tetrarca perpetuándose en el poder y ante la denuncia de un profeta que el pueblo estaba de su lado, podemos ver una historia trágica, ¿sí? Así que, si ya lo tiene ahí en el capítulo 9 del libro de Lucas, dice el verso 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algunos profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora, qué palabra, ¿verdad? Una historia donde comienza la narración al principio de los evangelios viendo a un rey que utiliza, quitando a través del adulterio de su medio hermano Filipo a su mujer Salomé, ¿sí? A su mujer Herodías, perdón. Salomé vendría a ser la hija que terminaría causando la cabeza de un profeta. Ahora el degenerado al darnos cuenta que perpetuado en el poder, dice que todos los días el profeta iba y denunciaba a los pies del palacio, delante de un gentío, cosa de que nadie podía hacerlo por miedo a la muerte. Pero hubo un hombre que no tuvo temor, porque tenía bien en claro lo que tenía en su misión. La misión de aquel que realmente era predicar, preparar el camino del Mesías Salvador. Este Juan el Bautista que se presenta delante del palacio termina refutando, denunciando las atrocidades. Y lo primero que le gritaba era, adúltero, deja a esa mujer no es tuya, es la de tu hermano. Esa mujer no te pertenece, esa mujer termina siendo un gran problema para el reino de Israel. Había un problema y el problema era corrupción. Ahora, este hombre sin pelos en la lengua, este hombre que tenía una misión sin importar el tiempo, este hombre que tenía muy en claro que la preparación de los 30 años en el desierto fue pura y exclusivamente para anunciar, preparar el camino para el Mesías Salvador, por el cual decía, el hacha está puesta en la raíz de este árbol, o sea Israel, y no va a haber duda si es tiempo de demolerlo por causa de la corrupción. Ahora vemos en un episodio de que ya está extinguido este Juan el Bautista, y todos conocemos la historia. La historia se remonta en las fiestas perversas, orgías humanas que allí el rey hacía, con el harén de mujeres y con todos los convidados para poder lucir todas sus ropas espléndidas y todo su poder. Allí vemos al rey que nuevamente, por seducción de Salomé, él cuando la vio tenía tanto deseo corrupto en su concupiscencia que sin importarle que sea su propia sobrina para cometer incesto contra ella, le seducía el baile, la danza, le seducía que una joven tan perspicaz podría alterar el orden del deseo del rey. Así fue como esta muchacha empezó a danzar y él le dijo, pídeme todo lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora podemos ver que la danza, el erotismo de Salomé
terminó convirtiendo, reduciendo a ese hombre como un bocado de pan, llevándolo a que sus deseos más finitos se conviertan en el horror, en el terror que ese hombre después de esa noche iba a empezar a vivir, porque no hay nada peor que meterse en las cuestiones de Dios para destruir, para entorpecer, por no entenderlo o por querer perpetuarse con un poder diferente, confundiendo los reinos. Jesús dijo que el reino que él venía a establecer no iba a ser un reino terrenal, iba a ser un reino diferente. Y justamente es lo que muchos todavía, con años de evangelio, le cuesta entender de qué se trata el reino de Dios. A veces piensan que por una pizca de poder, es más, una vuelta me dijeron, querés conocer a una persona, dale un poquito de poder. Ese poder le puede embotar la cabeza, le puede mezclar, le puede cambiar totalmente las actitudes de su vida. Y este hombre, al terminar la danza, le dice a Salomé, pídeme lo que quieras pedirme. E inducida por su madre dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, queremos reinar sin que nadie nos acose, sin que nadie nos denuncie. Y con gran temor dio la orden, y allí en las mazmorras donde lo tenían capturado al profeta, en una bandeja de plata terminan culminando, dando finalidad a su vida y encendiendo el ardor de un pueblo que se estaba inclinando ante las denuncias de Juan el Bautista. Ahora nos encontramos en el capítulo 9 de Lucas, pero en el verso 7 vemos a este Herodes oyendo la cantidad de milagros, oyendo cómo Jesús caminaba a partir de su ministerio. Y con esto me traía a la pregunta, ¿cuántos seguían a Jesús? Pero la pregunta de esta noche es, ¿de qué manera se lo sigue a Jesús? ¿Cuál es la finalidad para seguir a Jesús? Uno por solamente mirar, llenarse de fascinación ante los milagros creativos, ver cómo los muertos resucitaban. Otros lo seguían, dice, de lejos, mirando solamente. Otros con un poco más de compromisos hasta que Jesús los confrontó. Porque después de este episodio vemos confrontaciones tras confrontaciones. Vemos que cuando termina este versículo que hemos leído, empieza la alimentación de los 5.000. Una gran cantidad, una multitud de gente siguiéndolo por los panes y por los peces, donde al día siguiente lo vemos a un Jesús refutando una vez más, confrontando una vez más, ustedes me siguen solamente por las dádivas, por lo que le puedo dar, pero no hay compromiso en su corazón. En el verso 9 podemos ver que aquellos que vienen, los emisarios de Jesús, les dice que Herodes procuraba verlo. Y ahora, ¿por qué procuraba verlo a Jesús? Porque sabía muy bien en el gran lío que se había metido, en el problema que se había metido. Y era haber decapitado a un profeta. La duda no solamente es para Herodes, porque en el momento de que Jesús pregunta en la intimidad a sus discípulos, la gente dice, ¿qué dice quién soy? Y los mismos discípulos dicen, algunos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta de la antigüedad. Pero bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y saben que esas palabras no se le preguntan a cualquiera a menos que quieras entablar una relación de intimidad. Porque a veces es bueno lo que los demás dicen, pero las personas que te rodean, los más íntimos, ¿qué dicen de vos? ¿Qué dicen de los que están a tu lado? Comentarios podemos entender un montón, pero ¿qué dicen los que están a tu lado? Y esa era una de las preocupaciones de Jesús. En una revelación celestial dice, bienaventurado eres Pedro,
no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre. Era el Mesías Salvador. Ahora, ¿cómo se reveló Jesús en tu mente? ¿Cómo se reveló Jesucristo a tu corazón? ¿Cómo lo ves a Jesús para seguirlo? ¿Lo sigues de lejos? ¿Lo sigues de cerca? ¿Lo sigues comprometido? ¿O lo sigues cuando realmente estás al borde, al filo de la cornisa y cuando ya no puedes más? Cuando tus fuerzas, tus recursos, tus debilidades te hacen ver que tu autosuficiencia no basta para poder tener el control, porque de esto se va a tratar en esta noche el mensaje, el control. Todo ser humano quiere tener controlada la vida, a través de la seguridad, a través de las cosas que nos rodean, a través de lo que se nos ha puesto en la mano. Pero cuando se pierde el control, ¿cuán necesario es el mismo Dios que tu corazón lo ha dejado a un costado? A veces esa incertidumbre, como podemos ver en Herodes, me ha llamado la atención que en esta última semana me llegó un informe. El informe es que en los 40 días de pandemias que vamos llevando, dice que a través de las redes sociales, mucha gente está, ¿sí? Como usted, como yo, nos estamos a través de Instagram, Twitter, a través de otros sistemas de redes sociales, dicen que más de 100.000 personas han aceptado a Jesús, siendo inconversos, solamente porque los cristianos, los evangélicos, coparon las redes sociales en esta cuarentena. Ahora, qué importante, ¿no? A veces solamente emitimos un mensaje hacia aquellos que nos siguen de cerca, aquellos que sabemos que son de nuestra congregación. Hablamos y soltamos palabras que no sabemos lo infinito que puede llegar, hasta dónde, la dimensión que puede tener una voz, la voz que corre, esa voz que a nosotros nos parece finita, con un cierto tope o un límite de dimensión, pero dice su palabra, la palabra de Dios, que su palabra cuando se suelta jamás vuelve vacía, jamás vuelve al trono de la gracia de la misma forma que ha llegado a los corazones. Por eso cuando hables del Evangelio, por eso cuando sueltes palabra del Señor, por eso cuando realmente las profecías sean soltadas de tu boca, siendo un canal de bendición, entiendan que si no es para hoy, será para mañana, y de lo contrario, para la siguiente década. Pero alguien escuchará esta voz, y cuando escuche esta voz habrá una transformación en sus corazones. Muchas veces predicamos a solamente aquellos que nos congracian, aquellos que están alrededor nuestro diciendo: ¡wow! ¡Qué bueno! Lo conozco, sí, es una persona que por lo menos es respetable. Pero ¿qué hay del que no te conoce? ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de mí? Y cuando muchas veces dicen lo contrario, ¿cómo nos ponemos? Ahora, si estas 100.000 personas en 40 días fueron convertidas al Evangelio porque 1, 2, 10, cualquier predicador que se ha puesto en estas redes ha soltado palabra de vida. Ahora, fíjense en esto. Hay muchas personas que se van a acercar. Sí. Lo triste es de cómo, por qué, bajo qué circunstancias se van a acercar. Jesús sabía muy bien, discernía los corazones de los que se acercaban a Él. Sigue discerniendo los corazones de aquel que se acerca a Él, por más que diga: yo conozco a Cristo hace 20 años. Yo he servido a Dios, soy obrero, tengo títulos, me he recibido, tengo credenciales, sin importar esos medios. A lo que a Jesús le importa es el fin. Muchos son los medios, pocos evalúan el fin. Y hace poquito nomás veía como muchas instalaciones de los cristianos son otorgadas al Estado, a los políticos, a los que por causa de esta pandemia se colapsan, dicen, los hospitales para poder otorgar sus instalaciones, aventurándonos a un futuro, aventurándonos al que pasará.
Y podemos ver hoy en día, después de 40 días, que los hospitales están vacíos. Y esas instalaciones sirvieron muchos para hacer negociaciones, por los cuales la iglesia no fue llamada para eso. Pensamos que porque darle una copa de leche o tener un comedor diario, nosotros cumplimos el Evangelio. Eso es parte. En una segunda etapa, donde lo social no puede ser negociable con lo espiritual, aun cuando operemos nosotros en el área de lo social, jamás llegará al grado, a la capacidad del llamado que nosotros tenemos. La iglesia fue llamada para poder dar vida a nivel espiritual. Toda ayuda que podamos hacer, porque hoy vemos cómo compiten. Hemos llevado 1 millón de viandas, hemos dado a los pobres, hemos dado... Sí, está perfecto, y cuanto más lo puedas hacer, es mejor. Pero nunca te olvides que la iglesia fue perseguida durante lo largo de la historia de la humanidad, siempre y cuando la iglesia haya denunciado la corrupción. Cuando la iglesia cayó proféticamente, cerró sus labios proféticamente para no denunciar la corrupción de los estados y los gobiernos, esa iglesia se asoció. ¿Y saben qué? Muchos no pueden predicar en contra de esta corrupción, por causa que ya son socios. Cobran, y muchos terminan encima defendiendo. Por eso no se puede denunciar. Por eso la iglesia tenemos el gran problema, la gran incertidumbre, ¿qué pasará después de esta gran asociación? Porque en estas asociaciones corre el peligro de que poderosos, corruptos, que no se sacian con el bienestar que ya tienen en una butaca, o ya sea de un congreso, ya sea de una cámara, que ven al pueblo anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, convertir personas, convertir corazones, convertir el alma con una predicación. Y esto es sencillo. Aquel que ha entendido lo espiritual ha comprendido que en el capítulo 2 de Primera de Corintios dice que los misterios de Dios, todos esos misterios encerrados por muchos siglos, a príncipes, gobernadores y aún profetas, se la otorgó a la iglesia. Y dice que se la otorga para que esos misterios sean abiertos a través de la locura de la cruz, a través de la locura de la prédica. Por eso los predicadores mueven masas, por eso los predicadores conmueven el alma, por eso los predicadores cuando hablan, hay algo dentro nuestro que nos convencen, nos redimen del pecado original que está dentro de las personas. Los discursos políticos, las filosofías de este mundo, las cátedras universitarias solamente te van a poder alimentar el intelecto, el raciocinio, pero jamás va a poder alcanzar el grado de la locura de la prédica a través de hombres y mujeres que se levantan a denunciar las corrupciones del pecado. Por eso, cuando se anuncia el Evangelio, se está confrontando con el pecado real, ese pecado de la raza original. Por eso muchos quieren venir a asociarse. Ellos congracian con mercaderías, con planes, con muchas cosas. ¿Por qué causa? Porque ven, se le cae en el asombro cómo hacen los evangélicos, cómo hacen los cristianos para llenar templos, mover masas de personas. Si nosotros le damos, y qué fácil es dar plata que no es tuya. Qué bueno que es hacer esas cosas. Por eso cuando no se denuncia el pecado, hay asociaciones ilícitas. Y eso es un peligro que la iglesia puede llegar a caer asociándose con muchos múltiples políticos que terminan querer obtener lo que la iglesia tiene, pero nunca lo podrán tener a menos que se arrepientan de sus pecados. A menos que puedan entender que el Cristo vivo que hoy predicamos fue aquel que realmente sanó nuestras heridas de nuestro pasado, de nuestro pecado. Mientras que no se denuncie el pecado,
la iglesia seguirá teniendo beneficios estatales. Pero cuando se empiece a predicar esto, cuando se empiece a decir realmente lo que se tiene que decir, la iglesia empezará a tener persecuciones. Y no es porque lo diga Alfredo Graciano, es porque es bíblico. Cada vez que se levantaron hombres a denunciar, muchos fueron muertos, muchos fueron liquidados, muchos fueron desarraigados de este mundo, porque hay que hacer callar a la denuncia. Nadie puede sostener, como Herodes no podía soportar que día a día Juan el Bautista le grite: adúltero, deja a esa mujer, deja de hacer esas barrabasadas en el Estado, en el gobierno. Su cabeza terminó en una bandeja de plata. Pero ahora, al ver a uno que realmente generaba denuncias, pero de otro tipo, haciendo milagros, libertando endemoniados, levantando a los muertos, movilizando masas increíblemente, Herodes nuevamente le entra el miedo diciendo: ¿y este quién es? ¿Acaso resucitó aquel que me denunciaba? ¿Será el profeta Elías que viene a degollarnos como lo hizo a los 850 profetas de Baal? ¿Será que vienen contra mí una vez más? Por eso el verso 9 del capítulo 9 de Lucas dice: procuraba verle. Herodes por miedo procuraba verlo. Pero en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas dice que los fariseos se acercaron en complot contra Jesús diciendo estas palabras. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Qué importante poder decirle zorra a alguien que denominadamente por el pueblo era considerado una zorra. Y si vamos un poco a la historia, a través del Talmud rabínico de los hebreos, había una analogía de una zorra y un león. Y sabe que desde allí, desde ese proceso post-babilónico, esos 400 años entre Malaquías y Mateo, esos 400 años de silencio en la reconstrucción nacional de Israel, los rabinos empezaron a crear constituciones nacionales y populares del pueblo. ¿Y saben qué decían? Que aquel que tenía poder era denominado como un león, pero aquel que era astuto y quería llegar al poder matando, aquel que quería llegar al poder perpetuándose sin importar a los familiares y amigos que tenía que aplastar sus cabezas, a esos se les denominaba zorra. Y era un insulto atroz que se le diga a un político de turno que era una zorra. Muchos piensan, cuando Jesús en el capítulo 13 habla de este tipo, se los decía como refutando un espejo a los fariseos: vayan y díganle a esta zorra, a la misma zorra que son ustedes, los estoy denunciando en vivo y en directo, a ustedes, que realmente ustedes son igual que él, que yo, mi reino que vengo a establecer, lo vengo a establecer libertando endemoniados, sanando enfermos, y lo hago hoy y mañana, y al tercer día lo que se va a suceder va a revolucionar la historia de la humanidad. Con otras palabras, aquellos que lo entendemos, este reino que estamos predicando no es un reino estatal, no es para tener consejerías, no es para tener concejalías, no es para tener diputaciones, no es para estar en el Senado, es para hablar a viva voz que ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, entra en nuestros corazones para poder libertarnos. ¿Libertarnos de qué? Libertarnos de la corrupción, libertarnos del degeneramiento sexual, libertarnos de esta corrupción que nos hace ser pecadores, y que no hay libertad, que estamos presos en vida si no hemos entendido verdaderamente lo que Cristo vino a hacer a nuestros corazones. El Talmud rabínico denominaba que una zorra era inferior a un león.
Por eso a Jesús se lo denominó el león de Judá, y a Herodes el tetrarca, la zorra que se quiso acercar al león para ver qué le podía sacar. Muchas veces nos acercábamos de esa forma. Conozco gente que se acerca a Dios solo por el beneficio. Después que es curado, después que es sanado, después que es libertado, se convierte en criticón. Critica al mismo pastor que lo ayudó a salir de la oscuridad. Critica a la iglesia que un día le abrió las puertas para decirle bienvenido, eres bienvenido a este lugar, puedes ser parte de esta familia celestial. Pero no, ha optado encerrarse con su propia razón, diciendo como yo no hay nadie para hacerlo. Y he visto muchos, he pasado años viendo gente como se le ha acercado a Jesús, solo por el beneficio. Pero una vez que lo consiguen, el mismo corazón de Herodes, como una simple zorra, terminan mordiendo el bocado y apartándose en la corrupción. Espero que este mensaje, muchos que hoy me están viendo, pensarán que Graciano se volvió loco. Nos está hablando a nosotros, sabe que nos está... No, señores, este mensaje va a trascender. Y va a trascender los tiempos y las edades. Este mensaje me va a hacer ganar muchos enemigos a partir de hoy. Y lo he pensado poder cambiarlo. He pensado modificarlo o no hacerlo tan confrontativo, para ver si esos amigos después me dejan entrar en su jerga. Pero ¿saben qué? Quizás le pueda agradar a los hombres, pero lo peor que podría hacer siendo un ministro, siendo un predicador, es no agradar a aquel que me llamó. Y yo prefiero que por más que se me cierran las puertas a partir de hoy, denunciar la corrupción. He visto pastores y ministros compartir mensajes de cómo intendentes, ministros vienen, se estrechan las manos, a esa gente ya se le predicó 1 y 1000 veces. Lo que menos le interesa muchas veces es el evangelio, quieren el poder, quieren mucho más. No tienen el carisma para poder acercarse a la gente, por eso se acercan con dádivas, entregando y regalando lo que no es de ellos. En cambio, un predicador no te da nada de él, te va a dar lo que obtuvo por él, que es el león de Judá, el Cristo de poder, el Salvador de nuestras vidas. Por eso las iglesias, cuando esto termine, se culmine las pandemias, van a reventarse, van a explotar. No va a haber lugares, señores. Empiecen a ampliar, ensanchen el sitio de las tiendas, ensanchen las estacas, porque lo que se va a venir es que la gente hoy se acerca a Dios por miedo. Tienen miedo. El terror a la fatalidad, el terror apocalíptico. Y ¿sabe qué? Si usted es un cristiano verdadero, no tenga miedo, porque si Cristo viene pronto, gloria a Dios, usted se va a ir a morar a la patria celestial. Miedo tienen los que están temblando, miedo tienen los que están inseguros, viviendo a medias, mediocremente, tibiamente. Esos miedosos no pueden estar en el Evangelio, o por lo menos predicarlo. ¿Por qué? Porque son personas que cuando sacian su corazón, terminan matando a sus hermanos. El síndrome del hermano mayor, que está lleno en las iglesias, se hace realmente cuando ya saciaron su corazón. Espero que esta prédica te sirva para entender muy bien ¿a cuántos pasos estás de Jesús? Porque había gente que lo seguía a Jesús muy de lejos. No querían compromisos, solo lo querían ser sanos. Otros sí se aplastaban entre el gentío, porque querían conocerlo más. Pero solo 12
podían conocer los secretos más profundos. Cuando todo el show se apagaba, Él les enseñaba en secreto. Yo quiero ser uno de ellos. No quiero ser uno que mira de lejos. No quiero ser uno que, cuando llegue el problema, se aparte del camino. Por eso muchos no soportan. Por eso necesitan asociaciones. Por eso necesitan que realmente la gente se les acerque por el beneficio. Necesitamos realmente predicar la palabra, la viva, sin importar la repercusión. Cuando llegamos allá a Castillo, al Torero, hasta predicadores me dijeron, bueno, predicado 3 años y andate de ese lugar. Sembrá una semilla y después que venga otro y predique. Señores, cuando llegamos a ese lugar, realmente era para salir corriendo. Hoy es para poder sembrar vida y vida en abundancia. Hemos visto transformaciones en el barrio, transformaciones en los brujos, transformaciones en las prostitutas, transformaciones en los ladrones. Hemos visto realmente por confrontar con la verdad, confrontar hacia esa corrupción, como el Cristo de poder se glorifica cuando la iglesia verdaderamente habla lo que tiene que hablar. No negociando, acá no se debe negociar nada. Acá se debe llevar el mensaje de salvación. El misterio que en lo secreto nosotros revelamos a través de la locura de la prédica, como dice Primera de Corintios, es dado a aquellos que realmente quieren servir a Jesús con un beneficio de corazón. El tetrarca, en el capítulo 9 de Lucas, dice, procuraba verle a Jesús, procuraba verlo de miedo, porque era un corrupto, sabiendo que había asesinado a un hombre inocente, sabía que había robado la mujer de su hermano, sabía que por los deseos de las concupiscencias hacía danzar a menores de edad en orgías de la noche. Un hombre sucio no puede ver de otra forma que para perpetuarse en el poder. Hay muchos que en este tiempo van a seguir a Jesús así. Salvar el miedo, apaciguar el temor. Cuando la pandemia se levante, ya está, ya estuve refugiado, todo pasó, pero dice que en un abrir y cerrar de ojos esto sucederá. Así como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, dice la palabra, sin pensar, porque nunca había llovido, el diluvio de golpe llegó y mató a la humanidad. Así será la venida del Hijo del Hombre. Que los predicadores de hoy puedan realmente predicar esto, denunciando esto, y no profetizándole el beneficio que hoy no tienen, pero lo tendrán a futuro. Por eso es triste, hoy no se escuchan profecías, hoy no hay profetas, no saben qué decir, porque la voz de Dios no manda a decir nada, solamente que se humillen, que vayan a sus pies. Qué bueno que hoy podamos entender esto, que donde en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos, todos saben en el barrio quién sos, todos saben que sos cristiano. Y seguramente sin que vos te des cuenta, te van a estar mirando de lejos, a ver cómo es tu comportamiento, para darse cuenta si les conviene refugiarse acá. Eso pasó a lo largo de la historia. Qué bueno que en esta noche, aquellos que hemos decidido seguirlo de cerca, aquellos que hemos decidido realmente dar la vida por Él, aquellos que realmente, sin importar cuántos amigos te queden, anuncies lo que tengas que anunciar, digas lo que tengas que decir, sin importar cuántas puertas se te cierren luego, hables lo que tengas que hablar, porque aquel que te llamó como soldado te pide que no te enriedes en los negocios de este mundo. Que Dios te bendiga,
Que el Señor te bendiga mucho, porque en estos 30 minutos hemos podido decir más que palabras. La prédica de esta noche, la zorra buscando al león. ¿Y qué prédica? ¿Cuántas zorras? El diminutivo dice que era un insulto cuando se le decía zorra a alguien. Nosotros, para la cultura occidental, decir zorra significa otras cosas, pero para los judíos rabínicos significaba minoridad, significaba desplazarlo del poder. Por eso Jesús no dudó al decirle a aquel que venía arrastrándose para buscar un beneficio: díganle a esa zorra que yo voy a seguir estableciendo mi reino en este lugar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús estableciendo un reino poderoso. Jesús estableciendo algo grande. Y qué bueno que en esta noche podamos, todos aquellos que predicamos la palabra a viva voz, refutar, denunciando a aquellos que vienen como zorras a buscar el beneficio. 100.000 personas en 40 días han escuchado la voz. Alabado sea su nombre. Que el Señor los bendiga, que el Señor los abrace grandemente, y aquellos que se han conectado en esta noche, que su presencia te acompañe, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. Que el Señor te bendiga. Les habló el pastor Alfredo Graciano de la iglesia El Arte del Espíritu. Dios te bendiga.